para pararla aproximadamente a la mitad. Vimos en la asignatura anterior lo que se refiere a pruebas de hipótesis, varias pruebas de hipótesis. Los que no llevaron clase conmigo, pues también espero que lo hayan visto, sobre todo en la unidad de estadística inferencial 1, en lo que corresponde a la unidad 3, que es pruebas de hipótesis para una población, la unidad 4 y 5, que son pruebas de hipótesis para dos poblaciones. Eso ya se vio en la asignatura anterior. Aquí también vamos a hacer algunas pruebas de hipótesis en esta asignatura. Aquí se las defino, los que llevaron clase conmigo, pues es la misma definición, los que no llevaron clase conmigo, la repito un poquito. Las pruebas de hipótesis son los métodos estadísticos para decidir si no se rechaza o se rechaza una hipótesis. Ya había mencionado que todos los autores actuales manejan que no se rechaza la hipótesis y a veces cometen el error en decir aceptar, que hay una diferencia entre aceptar la hipótesis y no rechazar la hipótesis. Cuando aceptan la hipótesis, como que hay formalidad, y cuando no se rechaza la hipótesis, pues queda abierto un cierto error. A eso se refiere con no rechazar. Nosotros vamos a manejar no se rechaza o se rechaza. Aceptar no lo vamos a manejar. Involucra un par de hipótesis estadísticas llamadas hipótesis nula e hipótesis alternativa, tales que el no rechazo de una significa el rechazo de la otra. Son mutuamente excluyentes las dos hipótesis. Una hipótesis de manera general es una propuesta de solución a un problema. Esa es una hipótesis sin el apellido de estadística. Si yo le pongo el apellido de hipótesis estadística, es una suposición o una conjetura concerniente a una población. ¿Cómo qué puede ser? Pues como con respecto a la media, con respecto a diferencia de medias, que sean iguales, que sea una menor que la otra, la primera mayor que la segunda. Puede ser también sobre proporciones, diferencia de proporciones, puede ser sobre varianza, sobre desviación estándar, puede ser sobre igualdad de varianzas o igualdad de desviaciones estándar. Cualquier parámetro poblacional que yo lo pueda igualar a una cantidad o comparar en dos poblaciones, entra dentro de la suposición o conjetura concerniente a una población. Y es un enunciado acerca del valor de un parámetro. Ya en el curso anterior debieron de haber visto lo que son parámetros. Si no, les voy a mostrar aquí, para los que no llevaron clase conmigo, cuáles podrían ser esos parámetros. Entonces los vamos a ver. Denme un segundo. Permítanme tantito para que les muestre cuáles son los parámetros. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que son los parámetros. Ahí pueden observar, y a veces aquí con esto tenemos muchas dudas, porque por ejemplo mu y x testada, las dos se llaman medias, pero mu está referenciada a una población y x testada está referenciada a una muestra. Las dos se llaman media, pero están referenciadas a diferentes contextos. Y los parámetros son las medidas poblacionales, los estadísticos son las medidas muestrales. Diferencia de medias, pues es cuando comparamos dos medias poblacionales, y
Diferencia de medias también, pero en muestras, comparando dos muestras, es X testada 1 menos X testada 2. La mediana, pues ahí tienen el símbolo para la mediana en cuanto al parámetro y en cuanto al estadístico. La varianza, en el parámetro utilizamos sigma cuadrada, en el estadístico utilizamos S cuadrada. La desviación estándar, en la población utilizamos sigma, en el estadístico utilizamos S. En la proporción, en la población utilizamos P. En algunos libros también utilizan pi para la población y en el estadístico P testada. Las proporciones, diferencia de proporciones, para el parámetro P subíndice 1 menos P subíndice 2, o en algunos libros utilizan pi subíndice 1 menos pi subíndice 2, y el estadístico P testada 1 menos P testada 2. Para el tamaño, en la población lo denotan por N, y en el estadístico N mayúscula, y en el estadístico N minúscula. Aunque algunos libros he visto que por error utilizan N mayúscula para el tamaño de la muestra, pero yo creo que es un error de transcripción. En la mayoría de los libros utilizan N mayúscula para la población y N minúscula para la muestra. ¿Alguna pregunta de esto? Que me parece muy importante. Okay. Parece que no. Entonces, si no hay alguna pregunta, continuamos con lo que es pruebas de hipótesis. La hipótesis nula es la hipótesis que se probará y se establece para el propósito de posible rechazo o nulificación. La hipótesis puede tener tres opciones, pero en las tres opciones siempre involucra el igual. Aquí se los voy a poner cómo serían esas opciones. Aquí abajito se los voy a poner, solamente se los voy a mostrar, no lo pongo en las diapositivas. La hipótesis nula puede tomar el valor de igual. Puede tomar el valor de igual. Puede tomar el valor de menor o igual. Puede tomar el valor de mayor o igual. Siempre involucra el igual, si ustedes se dan cuenta. Aunque está expresado en las otras dos opciones como menor igual o mayor igual, siempre involucra el igual en la hipótesis nula. Esas son las tres opciones que podemos tener para la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es cualquier hipótesis que difiere de la hipótesis nula, y en una prueba dada hay usualmente solo una hipótesis nula, pero puede haber muchas hipótesis alternativas. En la hipótesis alternativa puede tomar el valor de la relación de diferente. No veo el signo de diferente, pero vamos a poner aquí. Ahorita le trazo una rayita al igual. Menor es este, o mayor. Son los valores que puede tomar la hipótesis alternativa. Aquí le voy a poner una rayita para lo que es el igual. Entonces puede ser diferente, que es cuando la hipótesis nula es igual, menor, que cuando la hipótesis nula es mayor o igual, y mayor cuando la hipótesis nula es menor o igual. Son las tres opciones que podemos tener de la hipótesis alternativa con su correspondiente hipótesis nula. El nivel de confianza, pues ya lo mencioné en la clase anterior, es la probabilidad que se asocia con una estimación de intervalo, y dicha probabilidad indica qué tanta confianza tenemos de que la estimación de intervalo incluye el parámetro poblacional. En la unidad anterior, en la unidad número 2, vieron lo que son intervalos de confianza, y recuerden
recuerden que para la población encontrábamos un rango de valores de la medida que estuviéramos estudiando. Por ejemplo, si teníamos una media muestral X testada igual a 5, la media poblacional mu podría variar a lo mejor, dependiendo de los cálculos, desde 3 hasta 7, por ejemplo. Un rango de valores de 3 a 7, la hipótesis es la media poblacional. Entonces, no, el nivel de confianza va a ser qué tanta confianza tenemos de que el parámetro se incluya en ese rango de valores. Y puede utilizarse cualquiera que se convenga al analista, pero en clases anteriores les mencioné que los más utilizados son 90, 95 y 99, que va a depender para qué lo vayan a utilizar. El nivel de significancia es el complemento al nivel de confianza y se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ahí vamos a cometer un error cuando rechacemos la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Nunca vamos a saber cuándo es verdadera, siempre hacemos una suposición de la hipótesis nula, por eso es una hipótesis en esencia. Pero cuando es verdadera, entonces vamos a cometer un error y a ese le llamamos nivel de significancia. Y también se le conoce con el nombre de error tipo 1, nivel de riesgo, y se simboliza por la letra alfa. Mis alumnos dicen que es un pescadito, yo nunca le he visto los ojitos y la colita, pero para que se acuerden del pescadito, pues pueden recordarlo así, pero en realidad es la letra del alfabeto griego, la primera, que es alfa. Siempre para las pruebas de hipótesis es necesario llevar un orden, porque si no nos podemos perder. En algunos libros he visto que manejan 5 pasos, 6 pasos, en otros libros 10 pasos, hasta 15 pasos he visto en algunos libros. Yo más o menos estandaricé los pasos en 8 pasos. Los que llevaron clase conmigo, pues son los mismos pasos que manejamos en aquellas pruebas de hipótesis. Los que no han llevado clase conmigo, se los voy a mencionar. Número 1, identificar qué prueba se va a utilizar, si es para la media, si es para diferencia de media, si es para regresión, para qué, cuál es la prueba que vamos a utilizar. El segundo paso, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, si es de 2 lados, si es inferior o si es superior. Son los 3 tipos que podemos tener. Y dependiendo si es de 2 lados, si es inferior o si es superior, pues van a ser las hipótesis correspondientes que tenemos que plantear. El paso número 3, calcular el estadístico de prueba. Cada prueba tiene una fórmula para calcular el estadístico de prueba. Entonces vamos a utilizar la fórmula I y lo vamos a calcular. Vamos a sustituir los valores que tengamos en el ejercicio o en el problema real. En el 4, establecer el nivel de confianza o el nivel de significancia. Ahí le pongo O, pero casi siempre yo defino ambos, tanto el nivel de confianza como el nivel de significancia. A mí me gusta definirlos ambos. El número 5, calcular los valores críticos. Dependiendo si es de 2 lados, vamos a tener 2 valores críticos que van a ser los valores extremos. Si es inferior, vamos a tener solo un valor crítico en la parte inferior. Si es superior, vamos a tener solo un valor crítico en la parte superior. Entonces va a depender si es de 2 lados, inferior o superior. Hay que calcular los valores críticos y también va a depender de qué prueba estemos utilizando para ver qué distribución vamos a ocupar. Ahí podemos ocupar la distribución Z, que se utiliza para medias, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones. Vamos a utilizar la distribución T, que también se utiliza para medias y diferencia de medias nada más. Eso es cuando no conocemos la desviación estándar o cuando tenemos tamaños de muestra pequeños, hasta 30 datos. Y la otra es para más de 30 datos o cuando conocemos la desviación estándar o la varianza. Podemos utilizar chi cuadrada, que esa la utilizamos para lo que es la varianza o la desviación estándar. Y podemos utilizar F, que esa la utilizamos cuando comparamos varianzas de 2 poblaciones. Aquí vamos a utilizar lo que es T para lo que es la prueba de hipótesis de regresión. Vamos a utilizar la distribución T. El número 6, dependiendo de los valores críticos que hayamos calculado, y el paso 3, que es el estadístico de prueba,
vamos a ubicar el estadístico de prueba en la distribución. A eso se refiere el paso 6, ubicar el estadístico de prueba. Y vamos a tener, si es de dos lados, una región central de no rechazo y dos regiones extremas de rechazo, y en el caso de que sea de dos lados. Si es inferior, una región en la parte inferior de rechazo y una región de no rechazo en la parte superior. Y si es superior, una región de rechazo en la parte superior y una región de no rechazo en la parte inferior. Donde se ubique nuestro estadístico de prueba, pues va a ser la decisión que vamos a tomar, si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y a partir de esa decisión, nosotros vamos a concluir o vamos a traducir nuestro procedimiento matemático a términos del problema que estemos manejando. Ese es el paso número 8, es el más importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, parece que no, parece que vamos bien. Bueno. Hay dos pruebas que podemos aplicar con respecto a la pendiente de nuestro modelo de regresión. Una es la prueba T y otra es la prueba F, que se manejan de forma diferente. La prueba T, como su nombre lo indica, utiliza la distribución T y la prueba F utiliza la distribución F. Y ya esas tablas también te las compartí en la sección de archivos, donde dice, para que la puedan descargar, dice tablas distr continuas. Ahí vienen todas las distribuciones, o bueno, las más usadas, la distribución Z, la distribución T, la distribución chi cuadrada y la distribución F. Para los que tomaron clase conmigo, pues son las mismas tablas. Para los que no han tomado clase conmigo, se las comparto y ahí las pueden descargar. Para determinar la existencia de una relación lineal significativa entre las variables X y Y, se prueba si beta sub 1, que acuérdense que beta sub 1 lo multiplicamos por X en el modelo de la población, que es la pendiente de la población, es igual a 0. Si beta sub 1 es igual a 0, quiere decir que no existe una relación lineal, puede ser de otro tipo. Aquí significa que no existe una relación lineal entre las variables de estudio. Y la hipótesis alternativa es que si beta sub 1 es diferente de 0, existe una relación lineal entre las variables de estudio. De esa manera lo vamos a interpretar. Aquí lo bueno es que no vamos a ver si es superior, si es inferior o si es de dos lados. Las hipótesis siempre van a ser así. La nula, beta 1 igual a 0, y su interpretación que no existe una relación lineal entre las variables de estudio, y la alternativa beta 1 diferente de 0, que quiere decir que existe una relación lineal entre las variables de estudio, entre X y Y. El procedimiento de prueba utiliza la estadística de prueba. Ahí es donde yo les decía que cada prueba de hipótesis tiene una fórmula para calcular su estadístico de prueba. El estadístico de prueba en este procedimiento lo vamos a llamar T sub 0 y va a ser igual a B sub 1, que si se acuerdan ya tenemos la fórmula para calcular B sub 1, menos beta sub 1. Aquí en beta sub 1 le vamos a poner 0 por la hipótesis alternativa que nosotros manejamos. Y eso lo vamos a dividir entre un valor que se llama SB subíndice 1, que esa estadística de prueba sigue una distribución T con n-2 grados de libertad. SB subíndice 1 lo vamos a calcular a su vez con esta fórmula que tenemos aquí. SB subíndice 1 va a ser igual a SYX. SYX es el error estándar de estimación. Ya vimos la fórmula para calcular ese error estándar de estimación. Y ese lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de SSX, que aquí viene la fórmula como calcular SSX, que va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de XY al cuadrado, menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de XY al cuadrado entre n. De esa forma vamos a calcular SSX y no se les olvide sacar raíz cuadrada para calcular SB subíndice 1.
Aquí tienen lo que les platiqué de manera verbal, aquí ya lo tienen plasmado en una figurita. Siempre va a ser de dos lados. Aquí tenemos en la figurita cómo es la distribución T, es similar a la distribución normal, varía con los grados de libertad. Entre mayor sea el número de grados de libertad, va a ser más similar a la normal. Inclusive en las tablas pueden ver que en el infinito es igual a la normal cuando el tamaño de muestra es muy grande, pero ahí va a variar dependiendo del tamaño de muestra. Va a ser más aplanada y se va a aproximar a la normal dependiendo del tamaño de muestra. Aquí tenemos en la región central la región de no rechazo, en los extremos dos regiones de rechazo y vamos a localizar el estadístico de prueba. Aquí tienen los valores críticos, no sé si se alcanzan a ver, lo voy a poner un poquito más grande para que se aprecie un poco mejor. Los valores críticos es T de alfa sobre 2, n menos 2 y menos T de alfa sobre 2, n menos 2. Si recuerdan, para la media con varianza desconocida, los valores críticos para el caso de dos lados era T de alfa sobre 2, n menos 1 y menos T de alfa sobre 2, n menos 1. Aquí, en vez de ser n menos 1, va a ser n menos 2. Y recuerden que el 0 va a estar ubicado exactamente a la mitad. Solamente tenemos que buscar el valor en la tabla T una vez, porque el otro valor es el mismo valor en negativo. Más adelante, cuando desarrollemos el ejemplo, lo vamos a hacer con toda calma ese cálculo. Los criterios, entonces, si el estadístico de prueba queda en la región de no rechazo, pues no se rechaza la hipótesis nula, eso es relativamente sencillo. Si el estadístico de prueba queda en la región de rechazo superior o en la región de rechazo inferior, se rechaza la hipótesis nula, esa es nuestra decisión. Eso es en cuanto a la prueba T. Esa va a ser de dos lados. En cuanto a la prueba F, si ustedes se dan cuenta, las hipótesis son las mismas exactamente, no cambian las hipótesis, son exactamente las mismas. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿En dónde cambia entonces la prueba F? En el estadístico de prueba. Como se los dije, cada prueba tiene su fórmula para calcular el estadístico de prueba. Y aquí le vamos a llamar F sub 0, que va a ser igual a al cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio de los errores, la división entre esos dos. ¿Y cómo se calcula eso? Eso sigue una distribución F con K y N menos K menos 1 grados de libertad. ¿Cómo calculamos este? Con una tabla que le llamamos tabla nova, que es la que les decía que debieron de haber visto en estadística inferencial 1, en la unidad número 4. Esa es la tabla nova. A lo mejor ya se acordaron un poquito, espero que lo hayan visto, y si llevaron clase conmigo, seguro sí la vimos. Entonces, lo único que va a cambiar es que en aquella ocasión, aquí en la fuente de variación, en vez de regresión, teníamos tratamiento. Es lo único que va a cambiar. La suma de cuadrados de la regresión le vamos a llamar SCR. Ya vimos la fórmula para calcular SCR, la misma fórmula. La suma de cuadrados del error le vamos a llamar SCE. También ya vimos la fórmula. Así lo vamos a calcular. Y SCT, que es la suma de cuadrados totales, también ya vimos la fórmula de cómo se calcula, simplemente de allá como lo calculamos, lo vamos a poner aquí en la tabla. El valor que nos resulte lo vamos a poner ahí en la tabla. Los grados de libertad de la regresión, tenemos ahí el valor de K. El valor de K es el número de variables independientes de nuestro modelo. Para esta primera unidad va a valer 1. Los grados de libertad del error va a ser n menos k menos 1, donde n es el número de pares de datos que tengamos, k es el número de variables independientes y el menos 1 es constante. Y el total va a ser n menos 1, que es el número de pares de datos que tenemos, menos 1. Entonces, si yo sumo k más n menos k menos 1, me debe de dar n menos 1. El cuadrado medio lo obtengo dividiendo la suma de cuadrados entre sus correspondientes grados de libertad.
Para el primer renglón sería suma de cuadrados de la regresión entre K, que para este caso de la primera unidad va a ser entre 1, o sea que va a ser lo mismo. SCR para esta unidad es igual a MSR. En el segundo renglón, el cuadrado medio del error va a ser igual a SCE entre N menos K menos 1. Y por último, el estadístico de prueba lo voy a sacar dividiendo el cuadrado medio de la regresión, que es MSR, entre el cuadrado medio del error, que le llamo MSE, y así voy a sacar el cuadrado medio. Por eso les mencionaba que los que no hayan visto la ANOVA no hay ningún problema, simplemente hay que llevar un orden ahí y saber cómo se aplicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tuvieran alguna pregunta, les voy a pedir que levanten su mano o que me la apunten en el chat para que pueda hacer la pausa correspondiente. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Bueno, aquí, y quiero que se entienda muy bien, aunque las hipótesis parecieran de dos lados, esta va a ser una prueba superior. Si ustedes observan, solo tenemos una región de rechazo en la parte superior. Siempre va a ser así. Aquí no tenemos que pensar si es de dos lados, si es inferior o si es superior. Siempre las hipótesis van a ser como si fueran de dos lados y la figura o la distribución va a ser como si fuera superior. Así está diseñada la prueba. Entonces vamos a tener una región de no rechazo, una región de rechazo en la parte superior. Mi valor crítico cambia, va a ser f de alfa, ya no como en el anterior t de alfa sobre 2, sino f de alfa. Vamos a tomar todo el alfa, coma k, coma n menos k menos 1, que k son los grados de libertad de la regresión. Si me regreso a la tabla ANOVA, son los grados de libertad de la regresión, y n menos k menos 1 son los grados de libertad del error. Si me regreso al error, sus grados de libertad son n menos k menos 1. Entonces, esos grados de libertad los pueden sacar de su tabla para poder ubicar el valor de f. Ya cuando veamos esto, les voy a enseñar cómo se obtiene el valor de f y el valor de t también. Los criterios de rechazo y de no rechazo, el estadístico de prueba, si se ubica en la región de rechazo mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Si se ubica en la región de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Eso es relativamente fácil y sencillo. Bueno, ¿qué más podemos hacer de inferencias con respecto a la pendiente? Podemos tomar también lo que es un intervalo de confianza para la pendiente. Recuerden que yo les dije que el modelo poblacional, si lo recuerdo, es YI igual a beta sub 0 más beta sub 1 por XY más epsilon I. Ese es el modelo poblacional. Beta sub 1 no va a tomar un valor, sino va a tomar un rango de valores. La que toma un valor es B sub 1. Es decir, vamos a encontrar un valor con la fórmula que les presenté en diapositivas anteriores. Pero beta sub 1 va a tomar un rango de valores y lo podemos encontrar. Tiene mucha relación con lo que es la prueba de hipótesis, porque aquí vamos a verificar que en el intervalo de beta sub 1 está incluido el 0. ¿Cómo podemos ver que en el intervalo está incluido el 0? Si cambia de negativo a positivo, tiene que estar incluido el 0 forzosamente. Si los dos valores son positivos, no está incluido el 0. Si los dos valores son negativos, no está incluido el 0. Si tenemos un valor negativo y un valor positivo, ahí debe de estar el 0 forzosamente. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que no está el 0. Si no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que está el 0. Esa es la relación entre prueba de hipótesis y intervalos de confianza. Aquí veo que alguien está preguntando, déjame ver. Sí, párala, por favor. Muchas gracias.